muchas gracias a Lina por esta visita. Quería explicarte la metodología que nosotros estamos llevando a cabo ahora en 49 conversatorios. Nosotros somos conversatorios periódicos, eventos abiertos, cerrados, pero estos son los eventos pequeños que hacemos, que para nosotros tiene una ventaja operativa muy importante que nos permite el diálogo one-to-one, a diferencia de otros modelos donde van y ponen y la posibilidad de diálogo es muy restringido, limitada, ¿no? Y nosotros venimos haciendo este trabajo desde hace aproximadamente ya casi 10 años, diferentes momentos, etapas, y siempre contamos con invitados y queremos agradecerte mucho por tu participación. Estamos muy interesados en conocer el modelo argentino, que para los que no saben se aprobó el año pasado. A diferencia de Perú, en Argentina tiene una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, y finalmente pasó la aprobación, no pasó lo del aborto, ¿no? que se quedó a mitad de camino. Y me imagino que para los argentinos es un paso también muy importante, ¿no? Sobre todo porque la ley argentina tiene una regla muy dura, porque mientras en el modelo italiano, por ejemplo, o el peruano, o el español, o el mexicano, la eximente de responsabilidad por gozar de un adecuado sistema de cumplimiento pasa por tener un adecuado sistema de cumplimiento previamente, pero en el caso de argentino es diferente, porque el artículo 9 de la ley es muy duro y dice que tienes que tener denuncia previa, es decir, autodenuncia, tienes que por lo menos devolver, no sé si eso es equivalente a reparación, que Perú no se queda reparación, pero por lo menos devolver, ¿no? Sí. Por lo menos devolver lo robado, lo corrompido, y aparte tener tu adecuado programa de cumplimiento, ¿no? Hablando con Adán Nieto sobre el modelo argentino en abril, él decía su concepción o su predicción era de que iba a ser en Argentina casi imposible aplicación, ¿no? Porque el estándar es muy elevado. Bastante elevado. Bueno, no quiero hablar mucho, Lina, muchas gracias. Yo te voy a presentar diciendo lo que hemos podido contar rápidamente. Esto evidentemente es un resumen muy simple, no hace mérito a todo lo que seguramente has trabajado. Tú eres abogada y diploma de honor por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Penal y LLM, o sea, máster en Derecho, entendería, ¿no? Por la Universidad Austral. Y eres titular del capítulo argentino de la World Compliance Association, que es una de las asociaciones de cumplimiento de las tres más importantes de España, junto con Cumplen y con SCOM, ¿no? La World Compliance Association tiene, digamos, una serie de capítulos que se han fundado. Creo que el primero fue el argentino, ¿no? Exacto. Y ahora hay uno peruano también. Exacto. Que es el que ha promovido el importante evento que se ha llevado a cabo el día de ayer. Bueno, muchas gracias a ti y a tus colegas también por la visita. Y el motivo de la reunión es para que tú puedas, tal vez en 20 o 30 minutos, hablar sobre los programas de integridad en la Ley Argentina 27401 y sobre todo por algo que es muy interesante, ¿no? Que son los requisitos, efecto y lineamiento de la Oficina Anticorrupción Argentina, ¿no? Que es algo que para nosotros va a ser muy ilustrativo porque estamos aquí en debate sobre el reglamento del artículo 17 de la Ley 3424, que tiene que ver con el contenido de los programas de cumplimiento. En el caso de Perú, la Superintendencia de Mercado de Valores ha querido hacer acá un modelo muy parecido al de la SEC americana, pero claro, no somos la SEC americana porque tenemos acá en la SMB, sino una entidad bastante más modesta, que está fijando unos parámetros también elevadísimos, muy regulatorios en el proyecto de reglamento, así que escuchar eso va a ser muy interesante. Solo para terminar esta presentación, tenemos dos panelistas, Carlos Vice, que es un oficial de cumplimiento muy conocido acá en Perú, que ha participado durante meses en capacitaciones diversas, a nivel, digamos, de los cursos que hace Thomson Reuters principalmente, ¿no? Muy bien, él es oficial de cumplimiento además del banco GNB y en este momento vicepresidente, ¿no? Vicepresidente del Comité Oficial de Cumplimiento de ASDAN, que es la Asociación de Bancos, ¿no? Así que estamos acá ante un joven valor del compliance y espero que nos ilustre también con la perspectiva bancaria, porque los bancos son los que llevan la delantera, entiendo que en Argentina igual. Los bancos llevan haciendo cumplimiento en Perú desde hace 20 años prácticamente, donde Carlos no tiene tanta edad, pero 21 nada más. Y por otro lado Virginia Naval, colega nuestra, ¿no? Que también participa en el panel, y ella, digamos, está especializada en cumplimiento y ha trabajado con nosotros muy de cerca ahora en esta última etapa de lograr la ISO 37001 en materia antisoborno. Bien, sin más preámbulo, Lina, gracias y el tiempo que necesites para escuchar. Bueno, gracias Carlos, buen día a todos. Te agradezco esta invitación, esta convocatoria.
esta organización y que tengan estos conversatorios, y ya vamos por el número 49, me parece fabuloso, fantástico, una muy buena práctica. Con Carlos iniciamos una relación vía las redes, la fuerza de las redes, como siempre digo. Cuando empecé a dedicarme fuertemente a este tema, yo soy especialista en Derecho Penal, busqué qué había en la materia y bueno, enseguida aparece todo lo escrito por Carlos. Me puse en contacto con él e inmediatamente prestaste tu colaboración y me mandaste toda la información, y a partir de ahí generó esta relación. Y bueno, como ayer estuvimos invitados al Congreso de Ética y Lucha contra la Corrupción realizado por la World Compliance capítulo peruano, me parecía tener este contacto y conocernos directamente. Así que me parece muy oportuno y bueno, te felicito además porque tenés todo un staff con gente muy joven y muy proactiva. Bueno, yo les voy a comentar qué pasa en Argentina, de qué va esta ley 27.401, como bien dijo Carlos. Si bien se sancionó el año pasado, entró en vigencia el 1 de marzo de este año, con lo cual tenemos tan solo 5 meses de vigencia de esta ley. Esta ley es presentada por el Poder Ejecutivo Nacional en el año 2016, el 20 de octubre, y estuvo en discusión parlamentaria todo el año pasado. Realmente no se esperaba que saliera, hubo mucha discusión tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, y había como un descrédito de que Argentina finalmente iba a tener una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas e incluso de programas de integridad y programas de compliance. De hecho, fue variando, no salió definitivamente el proyecto original. Hubo mucha fuerza de lobby, porque bueno, esto era una gran preocupación para el mundo empresario, para el mundo de las pymes, que querían quedar afuera de esta normativa, porque es un costo hacer un programa de integridad, y decían, ¿cómo vamos a poder enfrentar este programa de integridad? ¿Cómo vamos a enfrentar ese costo? Hubo también mucho esfuerzo de parte de otros sectores, ¿bien?, que no querían salir a esta ley, y fundamentalmente por el monto de las penas. Le tenían mucho temor al monto de la multa que tenía establecido el proyecto original. Bueno, luego por negociaciones y bueno, fueron cediendo algunas de las partes, finalmente salió la ley y el 1 de marzo entró en vigencia. Bien, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué se perseguía tener una ley de estas características? En primer lugar, para cumplir con compromisos internacionales con la OCDE. Argentina quiere ser país OCDE. Para ser país OCDE, el primer recaudo que teníamos que cumplir es tener una ley de estas características de responsabilidad penal de las personas jurídicas y que se establezca la pena al delito de cohecho nacional y transnacional. O sea, el primer punto es tratar de ser país OCDE. Ustedes saben que para poder ser un país OCDE hay que cumplir con muchos recaudos. De hecho, Argentina todavía ni siquiera ha podido ascender a empezar a cumplir los requisitos. Pero este era un requisito básico y sustancial para poder empezar las conversaciones. En estos últimos 2 años y medio se hizo muchas gestiones para poder llegar a ser un país OCDE. Ese era el primer punto por el que tenemos que tener esta ley. El segundo es que hay, a mi criterio, y eso me gustaría discutirlo contigo luego, Carlos, hay un cambio de paradigma en el derecho penal. Estamos pasando de un derecho penal netamente represivo, que ha mostrado a grandes rasgos que ha fracasado en algunos puntos, a un derecho penal preventivo. Entonces, uno de los objetivos también de esta ley es que las empresas, que las corporaciones empiecen a tratar de prevenir ilícitos que puedan cometerse dentro de su organización. Entonces, la ley persigue ello, una prevención, un sistema de prevención en las corporaciones públicas y privadas. Y también seducirlas a las organizaciones que empiecen a hacer investigaciones internas, y que luego esa investigación interna no quede en el seno de la corporación, sino que pueda ser llevada a la justicia. Estos son los 3 primeros puntos que persigue esta ley y ha sido el objetivo. Bien, ¿cuáles son los delitos por los que una persona jurídica puede responder de acuerdo a esta ley? El cohecho nacional y transnacional, las negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, la concusión, el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados y los balances e informes falsos. Es decir, primero quiero hacer una aclaración. Ya las personas jurídicas en Argentina respondían penalmente por los delitos tributarios, los delitos aduaneros, los delitos de tráfico de estupefacientes. Es decir, no es una novedad que Argentina tenga responsabilidad de la persona jurídica. La novedad es que sea por delitos de corrupción. Esto es lo que incorpora esta ley como novedad. Y establece los 5 delitos. El delito de balance falso no estaba en el proyecto original. Se incorporó ya en el proyecto de Senado. ¿Por qué? Porque se determina, o la experiencia indica, que muchas veces los delitos de corrupción se detectan a través del balance y del informe, que está justamente cambiado, adulterado, para poder no mostrar, o a veces evidencia al revés, el canal del delito y del dinero.
Entonces se incorporó este delito. Y acá quiero hacer esta disquisición, que justamente conversábamos recién. Los primeros 4 delitos son delitos federales para nuestro sistema procesal, es decir, lo investiga la justicia federal. En cambio, el delito de balance e informe falso es un delito penal económico, es una justicia especializada en temas penales económicos. Entonces acá vamos a tener, el día que esto llegue a la justicia, hoy no tenemos ningún antecedente jurisprudencial, que va a haber 2 fueros investigando este tipo de delitos de responsabilidad de las personas jurídicas. Bien. Bueno, ¿cuáles son las personas jurídicas abarcadas? Prácticamente todas, las sociedades, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las mutuales, las cooperativas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal. Quiere decir esto que las empresas públicas también están abarcadas por esta ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Incluso las pymes. Estas pymes que tanto, digamos, esfuerzo hicieron para quedar afuera, quedaron incorporadas. Sí, es cierto que hay lo que se llama una graduación. No se le va a exigir un programa de integridad tan acabado en el caso de una pyme, por su condición de pyme, que una gran corporación. Por ejemplo, el compliance officer en una pyme podrá ser hasta el propio gerente legal o el que lleva los legales, e inclusive hasta el propio dueño de la compañía, si son una empresa de 4 o 5 personas nada más. Es decir, los requisitos van a ser neutralizados en el caso que sea una pyme, pero responde de todas maneras de acuerdo a esta ley. Bien. ¿Cuándo va a responder? Bueno, cuando directa o indirectamente un empleado, un directivo, un síndico actúe en nombre, en representación o en interés de la compañía. Y hay una salvedad que a mí me parece muy interesante comentarla, que incluso si un tercero que no pertenece a la organización, pero la organización ratifica la gestión de ese tercero, también va a responder penalmente. ¿Qué punto, no? Porque esto puede ser desde un socio, una UTE, bien, que está siendo mi socio de la UTE, un proveedor, un representante, un lobista, bien, todos esos terceros que actúen en nombre de la organización también acarrea la responsabilidad penal, bien. O sea que tenemos que tener muy en cuenta este punto también cuando vamos a llevar adelante el programa de integridad. ¿Qué terceros? ¿Qué stakeholders tenemos nosotros como organización? Ojo, que allí puede estar la responsabilidad penal que nos pueda llevar a sentarnos en el banquillo de acusados como personas jurídicas. Bien, las penas, aquello que dio tanta discusión en el Congreso. La multa, era una multa mucho mayor, quedó finalmente entre 2 a 5 veces del beneficio indebido obtenido o que hubiese podido obtener del inicio. Esto va a dar mucha discusión porque no es fácil determinar cuál era el beneficio obtenido o que se hubiese podido obtener en el caso de grado de tentativa, me imagino que se está refiriendo a esto. Bien, con lo cual van a surgir seguramente peritos para tener que determinar este monto de la multa. No va a ser tan sencillo. Y luego penas que también afectan mucho a una persona jurídica, que es la suspensión total o parcial de las actividades por 10 años, la suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales. Esto, bueno, con lo que estamos viendo todos, seguramente están al tanto de los acontecimientos de investigaciones de corrupción en este momento en Argentina, donde todo lo que tiene que ver con la construcción está objetada, ¿bien? ¿Y qué pasa? Esas empresas hoy están llevando adelante licitaciones públicas para construir rutas, obras viales y demás. Entonces, como si ya aplicásemos esto, hoy esto no aplica porque la ley empezó a correr a partir del 1 de marzo, estos son hechos de los últimos 10 años, pero se podrían llegar a suspender inmediatamente las obras públicas. Y esto es todo un tema porque se suspende una obra pública, ¿quién la lleva adelante? Está todo el mundo de la construcción en este momento investigado. ¿Quién sería el reemplazante? Claro, se paraliza la obra y eso ergo trae a consecuencia que la masa laboral queda sin trabajo, o sea, y para la construcción en Argentina hoy trabaja muchísima gente. Entonces es todo un tema esta pena que para la persona jurídica. Lo mismo, bueno, la disolución y la liquidación de la persona jurídica en el caso de que se hubiese creado al solo efecto de cometer el delito, la pérdida de suspensión de beneficios estatales y la publicación del extracto de la sentencia. Estas son las penas que tiene establecida esta ley. Bien, y la novedad, la gran novedad que trae esta nueva ley, que trae incluido los programas de integridad o programas de compliance. Bien, esta palabrita que hasta hace unos años nos parecía tan ajena y hoy tuvimos que empezar a familiarizarnos. Un programa de integridad
lo que es un conjunto de acciones, de protocolos, de mecanismos tendientes a detectar, prevenir y corregir irregularidades o actos ilícitos comprendidos por esta ley. Bien, esto es a grandes rasgos lo que es un programa de integridad. ¿Y qué persigue? En primer lugar, evitar que la empresa y sus directivos infrinjan la ley. Esto es básico, ¿no? Tratar de que esto no ocurra dentro de la organización. Pero fundamentalmente, y en esto quiero hacer hincapié, es preservar el valor reputacional de la compañía. ¿Bien? Ese intangible que una compañía tiene, que es tan importante, porque cuando está afectada la reputación, inmediatamente suceden daños económicos. Por ejemplo, vuelvo a colación con el caso que hago mención, las acciones de esas empresas, las cotizadas, bajaron un valor considerable al otro día de ocurridas ya las investigaciones, salir en las tapas de los diarios. Esto trae obviamente gastos de litigio, contratación de abogados. Es decir, una empresa tiene que entender que inicialmente es un costo hacer compliance, pero a la larga esto es una prevención para no gastar más dinero. Es un paraguas de protección para la compañía. Entonces, porque hay mucha queja de cómo el Estado ahora nos exige realizar un programa de integridad, es un costo enorme, pero veamos que allá tenemos la reputación en juego. Y generalmente las empresas, en países como los nuestros, vienen de generación en generación. Muchas tienen 120 años, 80 años, de los abuelos a los nietos. Eso es un valor reputacional que se fue generando durante muchos años y puede estar afectado con solo aparecer en la tapa de los diarios. Entonces, tenemos que ver que esta prevención tiende a eso, a proteger la compañía y no a proteger las personas físicas de la compañía, que pueden ser implicadas en una investigación penal, sino la compañía en sí misma, ¿bien? Como un ente diferenciado. Asistir a los ejecutivos a prevenir los actos ilegales y tratarlos rápidamente cuando ocurren, contribuir a una cultura ética de la compañía y demostrar este compromiso de la empresa hacia la sociedad. Hoy tenemos una sociedad que tiene una tolerancia muy baja, diría hasta una tolerancia cero con los delitos de corrupción. Una sociedad que nos reclama negocios transparentes. Entonces, la empresa tiene que hacerlo y tiene que mostrar a la sociedad que lo está haciendo realmente. Y no alcanza, ayer dije esto en el Congreso, no alcanza con colgar de la página web el código de ética. Eso está bien, es saludable, pero tiene que haber toda una integridad, una transparencia dentro del circuito interno de la compañía. Si solamente colgamos el código ético, estaríamos cumpliendo con la ley. Ahora vamos a ver cuáles son los requisitos mandatorios, pero es mucho más que eso. Y además porque hoy tenemos una sociedad que nos requiere y nos exige esta integridad, esta transparencia. Es como que están hartos de lo que está ocurriendo y que se está viendo en toda Latinoamérica, porque ustedes también. Ayer se habló mucho de estos famosos audios, decíamos, audios, cuadernos, cada país va teniendo el lavallato y que aparte tiene efectos que trascienden fronteras, que toca a todos los países. Entonces, esto está pasando, esto es a la orden del día. Entonces, la sociedad nos exige esto, exige compliance, exige transparencia. Entonces, tengo esta frase, se necesita mucho tiempo para construir una buena reputación y tan solo un segundo o un clic para perderla. En épocas digitales e hiperconectadas, hoy la viralidad nos pone más en riesgo, somos más vulnerables por los efectos de la tecnología y de la globalización. Bien, y acá está el punto de cuáles son los elementos obligatorios que exige nuestro artículo 23, mandatorios, y cuáles son los sugeridos. Esto también es discutido porque dentro de los sugeridos, a mi criterio, deberían haber estado dentro de los mandatorios. El primer punto es un código de ética. Esto es indiscutido. Es lo que decimos la Constitución Nacional de la sociedad o de la asociación de que estemos hablando. Porque luego de ahí se derivan protocolos, que yo digo son leyes que se van derivando de la ley madre, que es la Constitución Nacional de la empresa. Es quién somos, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras misiones, qué respetamos, qué pretendemos de nuestros colaboradores, qué le exigimos a nuestros terceros. Todo eso en el Código de Ética. Luego, reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en relación con el sector público. Estos son protocolos. Por ejemplo, protocolos de cómo se tenemos que relacionar con el funcionario. ¿Podemos hacerle regalos al funcionario? Sí, no. ¿Hay regalos habilitados? El regalo de fin de año, por ejemplo. Bien, todo eso tiene que estar en protocolos. Bien, la política de cortesías y la política de regalos. ¿Qué? Dice uno, qué pavada esto, pero es la antesala de la corrupción. Por ahí empieza todo, por el regalo. Bien,
casos que, bueno, a eventos, al Teatro Colón, y en las empresas es práctica normal. Pero y entonces, bueno, muy gracioso un caso que surgió el otro día, lo voy a contar. Era una empresa chica y dijo, y entonces yo el lechón de fin de año no me lo van a poder regalar más. Claro, y el señor se fue a su mundo, él recibía evidentemente un lechón a fin de año porque se tendría en relación con la parte ganadera, y él se estaba preocupado que para Navidad no tenían lechón, y la verdad que no. Bueno, de ahí a otro tipo de cosas, pero son todas circunstancias que tienen que estar establecidas en estos protocolos. Y por último, como elemento mandatorio, las capacitaciones. Esto es fundamental. La gente no es ética y una compañía es transparente porque un día hizo un código de ética, lo notificó mediante la intranet de la empresa, a partir de eso tenemos todo resuelto. No, esto es un trabajo, esto es cultura, esto se trabaja desde la capacitación. Acá habla de capacitaciones periódicas, no nos indica si es cada 2 meses, cada 3 meses o cada 1 año. Lo que está ocurriendo, que eso es lo que yo les puedo traer como conocimiento y experiencia de estos 5 meses, primero es una capacitación presencial, como si fuera esta mesa de trabajo, donde el directorio y la alta gerencia se capacita sobre todos estos puntos, y luego, como recomendación, se suele hacer a través de una plataforma virtual, porque hay empresas que tienen 14.000 empleados, personas que no están todas en una mesa con una computadora, o que son operarios, entonces se empieza a trabajar a través de una plataforma virtual tratando de llegar con cursos cortos, claros. Acá no hay que hablar raro, acá hay que ser contundente, y tampoco decirle, este es el código de ética, léelo y después me contás. O sea, hay que tratar de llegar con mensajes claros y contundentes. Hay veces que la gente comete irregularidades por desconocimiento. Entonces, ese desconocimiento, lo que yo le llamo la zona gris, bien, está el blanco y el negro, el que siempre va a hacer las cosas bien y el que siempre las va a hacer mal, pero está el gris, y hay que trabajar sobre ese gris. Y estas capacitaciones tienden a trabajar el gris, a que podamos entender que ese regalo, que ese lechón de fin de año, quizás es cuestionado, que al menos se lo tenés que comunicar a tu jefe inmediato, a tu oficial de cumplimiento, y a partir de ahí decidir qué podemos hacer. Entonces, esa zona gris es la que hay que trabajar con las capacitaciones. Entonces, un formato es una plataforma virtual, una app, llegar al teléfono. Hoy todos tienen un teléfono, hoy todos miramos permanentemente el teléfono. Entonces ahí una app que va explicando, tenés una duda, conversarlo con tu oficial de cumplimiento. Esto no lo podías hacer, esto sí, con mensajes claros. Llegar a la organización a través de la capacitación. Y acá tenemos los sugeridos, y este es uno de los puntos que para mí es un error legislativo. El primer sugerido es un análisis periódico de los riesgos y una adaptación del programa. A ver, para poder hacer un verdadero programa de integridad, primero tenemos que saber qué riesgos tiene nuestra organización, nuestra compañía. O sea, que esté como un sugerido realmente es un error legislativo, debió ser un mandatorio. Es decir, los riesgos del sector bancario no son los mismos del sector de la farmacéutica, ni de la construcción, son riesgos diferentes. O sea, uno tiene que saber dónde está parado en su compañía y a partir de ahí qué controles vamos a ejercer y a partir de ahí qué protocolos vamos a realizar. O sea, acá está alterado, ¿bien? Entonces quedó como sugerido. Pero cuando una empresa nos convoca y nos pregunta, ¿lo hacemos? Y sí, lo tenemos que hacer, porque si no, no vamos a poder llegar a tus controles. ¿Cuáles son tus riesgos inherentes? ¿Cuáles son tus riesgos residuales? ¿Cómo vamos a controlar eso? Luego un apoyo visible de la alta gerencia, el top and the top. Esto es claro, esto es predicar con el ejemplo. Yo no puedo pretender que mi compañía sea honesta cuando el dueño de la compañía está reconociendo en tribunales que ha pagado cohecho, que ha hecho actos de corrupción. Es decir, la predicación del ejemplo es fundamental. La palabra, la alta palabra, la palabra del CEO. Y es recomendable que en cada oportunidad que pueda, hasta en un mitin de trabajo, en la cena de fin de año, en todo momento tratar de trasladar esa palabra. Acá trabajamos de la manera más transparente posible, acá nos hemos equivocado en alguna cosa, intentamos corregirlo. Esa palabra del jefe es fundamental, es motivadora y eso es importante que esté dentro del programa de integridad. Contar con canales de denuncia, bien, esto también, canales de denuncias que son abiertos a terceros, es discutido, hay algunos que son solamente cerrados a la organización, otros son abiertos. Como es sugerida, cada empresa está empezando a hacerlo como puede. Porque, a ver, no podemos pretender también, es un proceso,
que de la nada un día tenemos un canal abierto que cualquiera puede llamar y hacer una denuncia. Las empresas van más cautas, nos piden vamos más despacio y es entendible. Primero más cerrado, luego más abierto. Si es para terceros que están relacionados con nosotros o solo para nuestros empleados, ¿bien? Bueno, pero lo cierto es que tenemos que tener un canal de denuncia y que el canal de denuncia tenga una protección al denunciante. Si al otro día vamos a despedir a aquel que se animó a contar un ilícito, una irregularidad que vio, no podemos denunciarlo ni aplicar una sanción. Eso también tiene que estar por un protocolo. Tiene que haber un protocolo de protección del denunciante. Generalmente, dicen las empresas y las que llevan líneas de denuncia, lo que entra mucho son denuncias de acoso, no de denuncias de corrupción, de acoso laboral. Pero hay que investigar. Lo que tampoco podemos hacer, y no es recomendable, que cuando llega una denuncia la cajoneamos, porque ahí vamos a tener un grave problema. Tenemos que hacer una investigación seria. Esto que hablábamos de la parte forense. Alguna más compleja, ya contratar incluso a externos especializados en la materia, no quedarnos con nosotros mismos en hacer la investigación. Si es algo sencillo, que se puede manejar entre recursos humanos y el oficial de cumplimiento, es viable. Dejar todo registrado, todo. Porque si un día nos tenemos que sentar en el Poder Judicial a defender nuestro programa de integridad, si no tenemos todo registrado y documentado, poco vamos a poder defender nuestro programa. Entonces, todo documentado. Este es un consejo que doy. El sistema que se entienda que imponga sanciones efectivas, es decir, mostrar después que el que se portó mal tiene una sanción. Porque si no, el que se animó a denunciar y nada se investigó o nada se hizo respecto de ese compañero que estoy denunciando y la próxima no lo hago. Entonces, también mostrar que acá beneficiamos, premiamos, pero también sancionamos. Contar, a ver qué me falta, procedimientos que comprueben la integridad y trayectoria de tercero. ¿Quién es mi tercero? Bueno, la parte bancaria es quién es mi cliente, ¿no? Bueno, acá quién es mi tercero, porque como dije al inicio, respondemos penalmente por el tercero, con lo cual no nos resulta indiferente con quién estamos relacionados, quién es mi proveedor, quién es mi cliente, ¿bien? Una política para ello también. Obviamente un responsable interno, que es el oficial de cumplimiento, el compliance officer, encargado de llevar adelante todo este procedimiento, vela por el procedimiento, pero eso no significa que es responsable penalmente por la comisión del delito, que me imagino que era lo que habías trabajado en tu trabajo doctrinario. Es decir, si omite una de sus funciones podrá tener una sanción, pero no va a responder. Él no es nuestro paraguas para tribunales y sobre él recae la condena o la pena. No, sobre la persona jurídica y en su consecuencia sobre la persona física. Él vela por el cumplimiento, vela porque se realice. Y es importante que este oficial de cumplimiento no sea un invitado, un convidado de piedra. A ver, ¿quién es? El pasante, decían ayer. El pasante le vamos a dar esto. No, tiene que ser alguien importante, alguien que tenga diálogo con el CEO, con el directorio. Si no, ¿a quién le va a contar lo que está viendo? A nadie. Y cuando nos cuenta que está viendo, actuar en consecuencia, si no, él pierde credibilidad, ya la organización también pierde credibilidad en él. O sea, tiene que ser una persona muy especial, capacitada, no tiene por qué ser abogado, ayer escuchábamos que había ingenieros, pero valiente. Una de las expresiones para el oficial de cumplimiento es valentía, valentía. Eso es importante. El monitoreo constante del programa, esto de no caer en el make-up de compliance, no caer en la carpeta, en el cajón del compliance officer, es algo que tenemos que ir evaluando porque van variando los riesgos, hay nuevas normativas, vamos a hacer un nuevo negocio, hay nuevos riesgos, vamos a tener un nuevo cliente, hay nuevos riesgos, hay nuevos proveedores, hay nuevos riesgos, o sea, hay que ir evaluando. Se aconseja una vez al año, ¿bien? Salvo que ocurra algún acontecimiento que nos indique ya tenemos que revisar nuestro programa de integridad. Bien, estos son, como yo les dije, los sugeridos. ¿Y para qué sirve? Y esta es la gran pregunta y acá está la introducción tan acertada que hiciste, Carlos. En primer lugar, reduce la pena, ¿no? Simplemente tengo un programa de integridad, lo puedo comprobar, es robusto, eficiente y me van a reducir la pena. Solo me van a exculpar o eximir de la pena si se dan 3 requisitos muy complicados, casi de imposible aplicación a nuestro criterio. Que se haya denunciado espontáneamente por una investigación interna que hizo la empresa. Que se haya implementado un programa de integridad con anterioridad al delito. Ojo, no salir a hacerlo cuando ya me están denunciando. Y que se haya devuelto el beneficio obtenido. La verdad, son 3 requisitos difíciles. ¿Y por qué pasó esto? Porque acá estuvo la discusión.
que decían, a ver, los vamos a penar a las personas jurídicas, pero les vamos a dar una ventana para que se escapen con un programa de integridad y se vayan riéndose de nosotros. Hubo tanta fuerza y tanta discusión que se tuvo que cerrar en esto. Pero la verdad que esto va a hacer que no se aplique y que no se hagan programas de integridad, que es lo que en realidad perseguimos con esta ley. O sea, hicimos todo este esfuerzo, pero le ponemos tantos condicionamientos que no sabemos si se van a poder aplicar. Entonces, a como esto venía, era quién va a hacer un programa de integridad. Pero ¿qué pasó? Y este es el punto que me habías comentado cuando hablamos el otro día. Esta ley salió obligatoria para aquellas empresas que contratan con el Estado, tienen que tener obligatoriamente un programa de compliance. Y es por eso que en estos 5 meses empezaron varias compañías a realizarlos. Sino realmente, como ocurrió en España, que hasta que no hubo una sentencia condenatoria era letra muerta, empezaron a realizarlo. Acá hubo, en Argentina, mucho más movimiento por esta obligatoriedad, que la establece el artículo 9, el artículo 24 y el decreto reglamentario. Y no solamente, no termino allí, los pliegos de las licitaciones para los PPP, que son los contratos públicos-privados, en el artículo 23 establece la empresa para presentarse a esta licitación deberá acreditar que tiene un programa de integridad implementado. Y por eso realmente, hijos del rigor, están realizando programas de integridad, básicamente por eso. Y en particular, ¿cuál es? El mundo de la construcción. Son los primeros que dijeron, bueno, que son ahora los que están ahí investigados en Comodoro Pi, como decimos. Comodoro Pi es nuestro tribunal federal, porque cuando se ve Comodoro Pi es la calle donde está el tribunal federal. Entonces, digo, como salió con esta obligatoriedad, que acá están los requisitos, son contratos obviamente firmados por rango ministerial, son contratos de obra pública, de peaje público, los PPP, tienen algunos recaudos un poquito más exigentes, pero básicamente es toda la contratación pública la que tiene la obligatoriedad. Lo que estimamos es que en la cadena de valor, ¿por qué? Porque el que primero lo tiene que tener es el que va a firmar el pliego, pero ese que firma el pliego a su vez subcontrata otros rangos dentro de la construcción. Y también, como es el tercero, le van a decir, vos también tenés que tener tu programa de integridad. O sea, en la cadena de valor esto va a empezar a ser algo mucho más aplicable. No es lo que... A ver, empezó a pasar con las que estaban inicialmente obligadas. Obviamente que a partir de la causa de los cuadernos empezó a haber un movimiento y bueno, lo tenemos que hacer. O sea, siempre con alguna amenaza por detrás comienza la obligatoriedad y comienza esto a circular. Pero bueno, en buena hora, siempre en buena hora. Bien, entonces, ya les expliqué qué es el programa de integridad para la ley argentina, qué efectos tiene, cuáles son sus requisitos mandatorios y cuáles son los sugeridos, y qué dijo esta obligatoriedad tanto para los que contratan con el Estado, tanto el artículo 24 como el decreto reglamentario. Otro punto, y acá voy a ir concluyendo, ¿qué pasó con la Oficina Anticorrupción? La ley establecía que el órgano de Contralor iba a ser la Oficina de Anticorrupción. Porque, a ver, ¿quién dice que el programa de integridad está bien hecho o mal hecho? No tenemos. Esa fue otra discusión. Como la Oficina Anticorrupción es un órgano que depende del Poder Ejecutivo, es bastante cuestionado en Argentina, no tiene independencia. Entonces, ¿qué dijo la contraparte de la discusión parlamentaria? ¿Cómo van a ser ellos mismos los que van a ser el órgano de Contralor? Entonces, no es órgano de Contralor. Sí, lo que tiene arrogado por este decreto reglamentario, sacar unos lineamientos que indiquen cómo hacer y cómo será robusto y eficiente un programa de integridad. Hace exactamente desde el 1 de agosto salieron los lineamientos en su versión borrador, para invitar a las organizaciones civiles, a las personas jurídicas, a personas físicas, doctrinarios del derecho penal, para que opinemos qué pensamos al respecto y recién ahí sacar un lineamiento definitivo. Lo cierto que, para sorpresa de muchos, son muy exigentes, fueron como por mucho más. No, la verdad que nos quedamos todos muy sorprendidos. Es decir, por ejemplo, dedicación de presupuesto para programas de integridad en grandes corporaciones. Si después vos no pretendes defender su programa y te preguntan, bueno, ¿cuánto gastaste todo este tiempo en tu programa de integridad? Y es ínfimo, listo, no es válido. A otra cosa. Es decir, tiene puntos concretos. ¿Tenés un oficial de cumplimiento?
sí, es el abogado externo que cada cuánto viene y no, tampoco. O sea, tiene que ser alguien dedicado exclusivamente si la corporación es grande. Si es pequeña, es esto. Puede ser inclusive hasta el dueño de la empresa el que siga adelante con la evaluación y el monitoreo. Es decir, en cada uno de estos requisitos que yo les fui mencionando, han puesto mucho énfasis. Inclusive en el análisis de riesgo, que lo pusieron casi como mandatorio. Casi no, lo ponen como mandatorio, como sugiriendo que en realidad no puede ser una sugerencia, tiene que estar dentro de los requisitos mandatorios. Así que realmente no es el definitivo, como digo, estamos trabajando desde la asociación la World Compliance capítulo argentino, vamos a armar un paper contestando estos puntos para qué opinamos al respecto. La verdad que está muy abarcativo. Lo que nosotros vamos a opinar, lo que estuvimos conversando en la reunión inicial, es, y otra novedad que también les quiero comentar, el 21, o sea, el martes que viene, ¿no? Después del feriado, el 21 de agosto, se presenta el proyecto de modificación del Código Penal argentino. El Código Penal argentino data de 1921. Ha tenido, desde 1921 a hoy, innumerables modificaciones, pero por leyes especiales. ¿Bien? Nunca se modificó completo el Código Penal. Este anteproyecto modifica por completo, de hecho va a pasar a tener casi 400 artículos, hoy tiene 230 y pico. Entonces, allí se incorporan 21 delitos por los cuales la persona jurídica va a responder. O sea, ya no van a ser solo estos 5, no va a ser solo los delitos tributarios, sino que además otros 21 más. Y en la parte general se incorpora un compliance general. Entonces, ya el compliance, el programa de integridad, no va a ser solamente para prevención de delitos de corrupción, sino también para prevención de delitos de medio ambiente, de tráfico de estupefacientes, trata de personas, ¿bien? Son muchos delitos. Entonces, decir que eso es lo que queremos contestar desde el World Compliance, es decir, apoyamos lo que quiere hacer la Oficina Anticorrupción, pero también alertamos que si este proyecto sale, y en principio creeríamos que podría ocurrir, ya no el año que viene, porque el año que viene es un año eleccionario y es muy difícil sacar este tipo de leyes, si saliera, es que el compliance ya no solamente hagan un compliance de delitos de corrupción, van a tener que hacer un compliance mucho más abarcativo. Y esto viene también, y de esto voy terminando, a reafirmar que el compliance no es una moda, no es una moda en Argentina, no es una moda en Latinoamérica, vino para quedarse. Y todos los digestos normativos, lejos de ir minimizándolo, van maximizando las obligaciones para tener un programa de cumplimiento y que efectivamente esto que yo digo, del cambio de paradigma de la represión a la prevención, efectivamente pueda cumplirse. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Lina por tan clara exposición sobre los márgenes de la ley argentina. Y ahora vamos a los panelistas. ¿No? Tenemos a Carlos, que ya lo presenté, y tienes el tiempo que necesites para tus comentarios. ¿Estuve bien con el tiempo? No, perfecto, matemático. De lo que he escuchado, ustedes recién han implementado esta norma en Argentina en marzo, ¿no? Como Sí. comentaba, tenemos una norma, la ley 3424, que entró en vigencia en enero. Veo que la norma argentina es muy parecida a la peruana. Yo voy a contar un poquito muy rápidamente lo que hemos hecho en el sistema financiero en su conjunto, ¿no? Ya los bancos ya teníamos implementado este tipo de normas anticorrupción, la formalizamos en enero que salió esta ley. Esta ley después salió un decreto que amplió los delitos al cohecho y otro tipo de delitos, y recién se ha ampliado con otro decreto, ingresando los delitos de tráfico de influencias con los funcionarios públicos. Entonces es muy interesante la norma porque es muy parecida a la peruana. Sin embargo, tiene, por ejemplo, para el sistema financiero, esta norma te dice que los oficiales de cumplimiento de lavado, por ejemplo, pueden también ser oficiales de cumplimiento de corrupción. Entonces los bancos ahorita estamos, y creo que el resto de sujetos obligados también estamos un poquito con enfrentamiento, porque para nosotros, por ejemplo, los sistemas de prevención de lavado son muy diferentes al sistema de prevención anticorrupción, son metodologías diferentes, son factores de riesgo diferentes, y estamos ahorita en esa divergencia o esos conflictos y no sabemos si aceptar esta responsabilidad o no. La ley salió en enero, todavía no salió el reglamento, todos estamos esperando que esta norma se reglamente para ver cómo vamos a actuar. Sin embargo, ya tenemos programas establecidos. Entonces, es algo nuevo que salió en el Perú, los bancos siempre estamos un poquito más adelantados, las nuevas empresas o grandes empresas ya están implementando estos sistemas, ¿no? Es muy importante
para el sector peruano, para el mercado peruano, sobre todo para las empresas que estamos implementando esto, pero hay otro tipo de divergencia que estaba viendo, por ejemplo, esta norma te exime de responsabilidad, te dice, en caso tú tengas un sistema de prevención de lavado de activos, que es diferente a la parte de ustedes. Tú tienes que evidenciar que tienes un sistema de prevención de lavado de activos. Es una norma muy general, ¿no? Pero no te pone, por ejemplo, no te obliga a que tú tengas un presupuesto, o no te obliga a que tú tengas, no sé, un programa de capacitación establecido, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia, no es tan sólido, digamos. Tenemos a la Superintendencia de Mercado de Valores, como decía Carlos, ahora que ellos van a hacer lo que van a certificar este programa. ¿Qué dice del lado peruano de la Superintendencia de Mercado de Valores? Nosotros no somos especialistas en estos temas. O sea, de ahí se la misma Superintendencia, no sé por qué nos han ingresado a supervisar estos sistemas, ¿no? Y por otro lado tenemos a la Fiscalía, al Ministerio Público, que te dice, y fiscal Paucar, que es amigo mío y siempre conversamos estos temas, nos dice, a mí, miren lo que dice el Ministerio Público, ha sido bien claro, ¿no? Y en los eventos que lo hemos invitado en Altán, a mí, si va a la Superintendencia de Mercado de Valores, a un banco, cualquier empresa, y me dice que cuenta con un sistema de anticorrupción, a mí no me va a importar la opinión de la Superintendencia. Yo como fiscal tengo el poder de denunciar o no denunciar. Porque esta norma lo deja muy abierto. Entonces, ¿qué dice esta norma? Si usted como empresa tiene un sistema anticorrupción y va a la SMB a certificar que sí lo tienes, entonces te exime de responsabilidad. Entonces los fiscales no quieren, el Ministerio Público no quiere verse que atado de manos o no quiere tener arriba una superintendencia que te diga, oiga, señor fiscal, ¿usted denuncia o no denuncia? Ellos dicen, nosotros somos autónomos y nosotros tenemos el poder para denunciar. Entonces ahí hay otro conflicto. Entonces, los bancos, vuelvo a repetir, ¿no? En mi caso, tenemos el sistema sólido, puede venir una superintendencia a evaluarnos y evidenciar que sí tenemos un sistema, pero por otro lado tenemos a la Fiscalía que nos va a denunciar porque el fiscal lo investigó y se logró denunciar. Entonces sí tenemos otros conflictos que estamos esperando que el reglamento pues lo aclare, ¿no? Y por último, otro tema que es muy interesante que vi en este tema es el tema que ustedes todavía no tienen un órgano que va a controlar esto, ¿no? Al menos acá en Perú ya tenemos que la Superintendencia de Mercado de Valores y tenemos igual el Ministerio Público. Sería, creo que, muy importante ustedes si tengan un organismo específico, autónomo, ¿no? Como dicen ustedes, que está debajo del Poder Ejecutivo, no sería. Acá la Superintendencia de Mercado de Valores es un organismo muy respetable, igual que la Superintendencia de Bancos. O sea, dentro de los organismos autónomos de Perú, creo que estas instituciones son respetables, pues sí podrían tener muy técnicos, ¿no? Igual el reglamento y las normas tienen muchos conflictos. La pasada hablaba con Carlos y teníamos muchas divergencias porque te habla de ciertos factores de riesgo que son muy complicados para las empresas implementar, ¿no? Hay empresas grandes, pequeñas y medianas. Esta norma también va para todas las empresas. Entonces una empresa pequeña o mediana va a ser un costo que implemente este sistema, ¿no? Entonces igual estamos con ustedes, tenemos una norma nueva, recién va a estar madurando. Pues las grandes empresas tenemos nosotros una cultura de implementar un sistema de compliance, sobre todo en el lado de activos y en el lado de la prevención, en la prevención de la anticorrupción. ¿Sí? Bien, muchas gracias Carlos. Ahora le damos la palabra a Virginia y luego tú puedes contestar y luego volvemos el pase para todos. Profesora Minario, muchas gracias. Me ha parecido muy interesante su exposición. He podido revisar un poco de la ley argentina, cuando tenía algunas dudas que le quería preguntar, ¿no? Usted también comentaba que se incluye como responsables incluso a los terceros que habrían actuado en nombre de la empresa sin la autorización de los representantes de la empresa, ¿no? Y en ese sentido la norma dice que esto se aplicará siempre y cuando la persona jurídica hubiese ratificado la gestión, aunque fuera de manera tácita. No sé si nos podría dar un alcance de cuál es, a qué se refiere o en el debate de la ley a qué se han querido referir, porque me parece como muy poco comprobable, ¿no? Absolutamente. Luego también me llama la atención que en la ley el tema de los análisis de riesgo lo pongan como una facultad, no dentro de los requisitos obligatorios. En todo caso, si nos puede comentar en los lineamientos cómo está tratado, algo nos estaba mencionando, pero si usted considera que debería incluirse como un requisito obligatorio, o en todo caso, en qué casos y por qué delitos, ¿no? Luego también lo que decía sobre el tema de la extensión de pena, que era algo prácticamente imposible, me llama la atención también, en ese caso, no
solamente incluyen la posibilidad de que, la obligación de que tengan un programa de integridad, sino que dicen que la persona tenía que ser muy dificultoso burlar ese programa de integridad, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere eso también, no? Si hay algún estándar que se haya establecido. Y por último, también algo pude leer en la norma que existe la posibilidad de un acuerdo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público y la persona jurídica. Si también alguna casa nos podría dar de cuáles son las condiciones de este acuerdo. Bueno, en primer lugar, como bien dije, tiene 5 meses la ley, no tenemos ninguna investigación todavía en ciernes, no hemos avanzado jurisprudencialmente y eso es algo que estamos esperando. ¿Por qué? Porque en definitiva, al no tener un órgano de aplicación, los últimos en reconocer si el programa es válido o no es válido es el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, básicamente esos lineamientos. Hoy lo que tenemos es experiencia jurisprudencial, básicamente la de España, que la estamos utilizando bastante, pero digamos para escribir nosotros, porque aparte estamos sacando la ley penal comentada, esperamos sacarla antes de fin de año y estamos trabajando con experiencia jurisprudencial del Tribunal Supremo. Cotizame el básico, no, pero es necesario un análisis de riesgo, cotizame el básico. Así creo que te contesto. Pero hay un punto de partida. Y no sabemos qué va a pasar después de esta ola de licitación. Se entiende que puede haber un movimiento porque hay una preocupación. Por eso se habla, perdón, del cambio cultural que tiene que generar por ahí este tipo de políticas, de ese cambio de raíz que tiene que haber en Latinoamérica, que por ahí en otros países más avanzados ya existe, que las cosas se hacen de una sola manera para siempre, claro. Y el que el compliance llegó para quedarse, a nosotros culturalmente, los latinoamericanos, nos cuesta mucho entenderlo. Pero la verdad es que esto va a llevar muchísimos años entender como empresa, que lo tengo que tener no porque me obligan, sino porque es éticamente correcto, porque me van a contratar más, porque voy a hacer mejores negocios y voy a tener mejores clientes y voy a tener mejores proveedores y todo va a ser una organización que va a ser mejor. Entonces eso cuesta mucho tiempo, pero empieza desde la juventud de estos chicos que hoy en día tienen que empezar a meterlo. Nosotros cuando estudiábamos con Lina hace muchos años, pero no lo digas. No se nota, no se nos nota. Nosotros no teníamos esta palabra, nosotros nunca la dijimos, Lina, no sabíamos, no lo sabíamos. Entonces qué bueno que haya gente joven que la tenga incorporada, que se les meta en la víscera y que sepan que ahora es solamente una manera de trabajar para siempre. Entonces, culturalmente nos va a llevar mucho tiempo, pero estamos encaminados. Eso es importante. Y tomando la palabra de Marisa y para cerrar, la empresa que no lo haga le va a costar retener talentos. Porque los millennials, que acá veo caritas millennials, y los centennials, que son nuestros hijos, tengo un hijo de 15 años, y bueno, me hizo un poquito más grande y Gaby más chiquito todavía, quieren trabajar en empresas transparentes, en empresas que se respeta la diversidad, la equidad de género, que se respeta el medio ambiente. Si no quieren trabajar, el millennial se va. En nuestra época nos pesaba tanto irnos de un trabajo, nos daba tanta incertidumbre. El millennial recoge sus cosas y se va. Entonces, pensemos que hacer compliance también significa retener talentos. Es cosa que hoy en día es su teléfono, ¿no? Ahí lo llevan todo, ¿no? Exactamente. Bueno, Lina, muchísimas gracias a ti y a tus colegas por la visita, ¿no? Y nada, encantados de ello y de lo Espero que haya sido Muchas gracias.